de la ciudad, pero la gente cada vez vive más largo desde el trabajo. La control, los desarrollos inmobiliarios nos llevan consigo lo que es el desarrollo de la industria, que la población indígena ya no compra una sola que pagar el pasaje de la zona donde vive, trabaja en muchos de los países. La mayoría de los países de América Latina es una cosecha de equipamiento urbano. Hablamos mucho de educación y todos creemos que es fundamental. ¿Y la fiscalización? Bueno, la ciencia es abundante en demostrar que la medida más efectiva para reducir los lesionados y los muertos en la carretera es la fiscalización. Y la fiscalización tiene que ser visible, tiene que ser transparente, tiene que ser rigurosa y que efectivamente el usuario sienta que si no cumple con la normativa que está puesta, la cosa no va a funcionar, no va a disuadir. La norma y la fiscalización tiene que ser disuasiva, tiene que tener un carácter preventivo, no necesariamente por ser policial tiene que ser solo punitivo. Roy, en más de una oportunidad he comentado algo de lo que tú me has dicho con respecto a las carreteras, qué tipo de carreteras o las calles, de qué manera tienen que solucionar, llamándole de alguna manera los problemas de los conductores o penalizarlos cuando cometen un error. Bueno, en la modernidad se habla de dos cosas, de carreteras que perdonan y carreteras que se autoexplican. Las carreteras que perdonan parten del principio de que el ser humano se equivoca y que ante una equivocación el diseño de la carretera, el diseño de la infraestructura debe considerar y debe en alguna medida compensar el error humano. Entonces, por ejemplo, la interbalnearia, hoy comentaba con algunos de ustedes cómo tiene una serie de dispositivos, una serie de diseño que realmente permite que el conductor vaya en una forma, digamos, clara por la carretera y en caso de que se equivoque tiene muchos dispositivos, por ejemplo las barreras laterales. Las barreras laterales es el cinturón de seguridad vial de una vía. Y muchas veces no se entiende eso, la gente ve que hay una barda, una barrera de metal y entiende que eso es para que el carro no se vaya al otro lado. No, eso es precisamente para absorber la energía que se libera en un accidente, que es destructiva, y se distribuye a todo lo largo de la barrera. Tiene que ser flexibles con diseños especiales de acuerdo a la velocidad de operación y de acuerdo al tipo de vehículo que se mueve ahí. Y para terminar, Roy, la antigüedad del parque automotor. Todos sabemos que generan accidentes mucho más graves. Después de 10 años de un automóvil, seguramente el accidente que se genere, las lesiones serán diferentes, mucho más graves y peligrosas. ¿Cuál es la solución? ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso que todos los países dentro de sus políticas, porque no es solo el tema de la probabilidad de salvarse ante un choque, sino también el tema de las emisiones, el tema de la contaminación, es un tema fundamental y usualmente en las flotas de larga data, de larga edad, ese tipo de problemática es más grave todavía, ¿no? Entonces yo creo que los países tienen que pensar también en el corto plazo políticas de Estado de cómo va a ir renovando su flota, porque tiene que irla renovando paulatinamente, no es un tema de renovación de inmediata, porque tenemos que entender que nuestros países son países que por la condición económica, social de la gente, tienen que hacer los cambios progresivos y facilitarle, y ojalá sea más bien migrar hacia sistemas de transporte público masivo en donde cada vez menos usemos el vehículo privado. Mi querido amigo Roy, ¿cuántas veces ya hoy, la segunda vez en el día, charlamos del mismo tema y te juro, te confieso, no me aburre? No solamente por tu capacidad técnica y didáctica y de comunicador, sino fundamentalmente por un contenido que sabes que nos apasiona y que estamos preocupados realmente por una problemática social que tratamos, aunque sea con un granito de arena, de tratar de mejorar y aportar día a día. Un gusto, Roy. Muy buenas noches, Jorge. Sí, efectivamente, yo veo, como dije en la mañana, un Uruguay que camina, un Uruguay que está en un proceso, instalando procesos en los espacios locales. Ahorita venimos de ver un trabajo que están desarrollando Canelones, San José y Maldonado,
y se ve que efectivamente están entendiendo el concepto de que a problema local, solución local. Y están las policías, salud, con un compromiso realmente importante, antes no lo había visto. Y hay otros actores que están ahí de las intendencias que efectivamente pueden marcar la diferencia, pero son procesos. Perdóname, pero me parece por demás importante eso que me dijiste, problemas locales, soluciones locales. Un poco aquí el rol de UNACEP es muy importante porque es pensando globalmente y actuando localmente. ¿Por qué? Porque a problema local, solución local. Los matices de cada uno de los contextos, de los patrones de movilidad, del transporte, en cada uno de esos departamentos es diferente. Por tanto, la medicina tiene que ser diferente, o sea, matices diferentes, porque la medicina pues puede variar, la fiscalización hay que hacerla, hay que hacer promoción de la salud, hay que comunicar, hay que alfabetizar a la población, pero el tema es el matiz que tiene conforme al contexto y a las fuerzas vivas que están interviniendo en la solución de cada uno de los departamentos. La experiencia del estado de Jalisco en Guadalajara, en donde se hacía penalizar el tema de tránsito, de las sanciones de tránsito, era arrestos inconmutables de entre 10 y 28 horas, por ejemplo, en donde hay una sanción social realmente importante para centros de infractores y no para delincuentes, porque en realidad son conceptos totalmente diferentes. Pero sí, la fiscalización tiene que ser rigurosa, pero tiene que ser visible y transparente. O sea, no hay lugar para que la fiscalización sea a escondidas, no hay lugar para que la fiscalización no se vea, sino más bien ya aquí hay rutas que se conocen, hay temporadas que se conocen por los cuales se mueve no solo la población uruguaya, sino que está sujeto a poblaciones migrantes. Hablaban hoy de 1 millón de turistas que se mueven por acá y bueno, pues si ya se sabe por dónde se mueven, ahí es donde hay que poner los controles, ¿no?